Gracias Eric. Buenos días. Qué gusto poder estar un domingo más. Bien, gracias a Dios porque nos permite estar un domingo más meditando en su palabra. Si vienes por primera o segunda vez, nuestros amigos que vienen por primera o segunda vez, bienvenidos. Gracias a Dios porque estás aquí en esta mañana. No sé si tú crees en las casualidades. Yo la verdad es que no. Yo creo más en este término de causalidad. Es decir, Dios es el que en su gracia permite que tú puedas estar aquí con un propósito específico, y damos gracias a Dios por eso. Si perteneces a otra religión, si no perteneces a ninguna religión, gracias a Dios porque en esta mañana puedes estar aquí. Acompáñame a tu Biblia, a Hechos capítulo 15, por favor. Hechos capítulo 15. Hoy vamos a estar meditando de los versículos 22 hasta el versículo 35. Hechos capítulo 15, versículos del 22 hasta el 35. Si ya tienes tu Biblia abierta, quiero pedirte que inclines tu rostro conmigo y que oremos al Señor. Padre, gracias en esta mañana por la hermosa bendición que nos has dado de poder congregarnos, Señor, de que tu pueblo se reúna un domingo más. Señor, es por ti, es para ti, Señor, es porque a ti te agrada, Señor, que tu pueblo, tu iglesia pueda reunirse. Señor, rogamos por sabiduría, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos a que tu palabra, Señor, sea clara. Ayúdame a mí a ser claro, Señor, con mis hermanos. Ayúdame a que estas ideas que voy a compartir, Señor, sean ideas que no solamente queden en la mente, sino que penetren al corazón. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar, familia, quiero recordarte algo de lo que vimos hace 8 días, porque considero de suma importancia que debemos entender lo que vimos hace 8 días para poder entender lo que veremos hoy. Yo lo dije hace 8 días, esta es como la segunda parte del sermón de hace 8 días. Si no escuchaste el sermón hace 8 días, por favor, necesitas escucharlo, de verdad. Si no, varias cosas de las que voy a decir tal vez van a ser un poco confusas para ti y vas a creer, debido a que no conoces el contexto, que estoy diciendo algo que en realidad no estoy diciendo. Por esa razón te animo mucho a que puedas escuchar el sermón. Lo tenemos en Spotify, así que puedes escucharlo cuando tú quieras. Hace 8 días veíamos que había un grupo de cristianos que no se habían desprendido del todo de sus tradiciones, ¿te acuerdas? Este grupo de creyentes que, de acuerdo a Hechos capítulo 15, eran judíos y creían en la circuncisión y en la obediencia a la ley de Moisés. Ellos creían que para que una persona fuera salvo, tenía no solamente que creer en Jesús, sino también obedecer la ley. Más de 600 mandamientos obedecidos al pie de la letra. Y esto habíamos dicho hace 8 días que era una enseñanza bastante peligrosa, una herejía, porque de acuerdo a la Biblia, y esto es importante, nadie puede ganar su salvación haciendo obras. Nadie puede agradar a Dios en sus propias fuerzas. Lo que necesita todo hombre en este mundo es poner su confianza en Cristo. La salvación que viene a través de Jesús, poner esa esperanza en Él, confesarlo como aquel que murió, pero que resucitó al tercer día y que ascendió a la diestra del Padre. Eso fue un poco de lo que vimos hace 8 días. Pero también dijimos algo o compartí algo contigo durante todo el sermón. Y te dije que una fe salvífica trae como resultado obras. Una fe que es dada por gracia, es decir, una fe que nadie gana por obras, produce obras. ¿Se entiende esta idea que estoy tratando de decir? Una persona que se llama cristiano, por ende, como resultado tiene que hacer cosas no para ganar algo, sino porque ya ganó algo. Es decir, dábamos algunos ejemplos: el honrar a tus padres, el ser fiel a tu esposa, el honrar a tus hijos, honrar a tus padres, el no airar a tus hijos, el no meterte en problemas, era parte de la salvación que se nos había dado a los cristianos.
Y el día de hoy, familia, vamos a estar hablando de la segunda parte, porque hay una segunda parte en nuestra carta. Yo he titulado este sermón con el nombre de El gozo y la obediencia que trae la salvación. Este es el título de nuestra mañana, el gozo y la obediencia que trae la salvación. Acompáñame, por favor, a leer Hechos capítulo 15, versículos 22 al 35. Nosotros utilizamos la NBLA, Nueva Biblia de las Américas, como nuestra Biblia oficial, pero puedes, si traes Reina Valera o alguna en una aplicación de tu teléfono, no hay ningún problema. Dice la palabra de Dios. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, escoger de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales: que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor. Ese es el pasaje que vamos a estar compartiendo, mis hermanos, en esta mañana. Y en esta ocasión quiero hablarte de 4 ideas, las cuales unas van a ser un poco más cortas que otras, pero estas ideas tratan de mostrar un mensaje desde el principio, y las vas a poder ver en pantalla del versículo, o solamente el versículo 22. Yo he dividido esta porción como los mensajeros. Versículo 23 al 29, que es el pasaje más largo, yo dividí o titulé el mensaje. Versículo 30 al 32, el gozo que trae el mensaje. Y últimos versículos 33 al 35, la proclamación del mensaje. Los mensajeros, el mensaje, el gozo que trae el mensaje, la proclamación del mensaje. Tiendo a hacerlo de este modo porque así creo que se te queda un poquito más. Te puedes dar cuenta que cada uno de los puntos utiliza la misma palabra. Y la idea principal que quiero compartir contigo en esta mañana es la siguiente. Este es el objetivo de lo que yo quiero que tú te lleves a casa, lo que tú debes recordar. El creyente que ha sido salvado por gracia vivirá alejado de la idolatría y de las prácticas pecaminosas. El creyente que ha sido salvado por gracia vivirá alejado de la idolatría y de las prácticas pecaminosas. Antes de ir al primer punto, el cual es un poco breve, quiero que vayas al versículo 19 de Hechos 15, 19 al 21. Eso es lo que se predicó hace 8 días. Y quiero que podamos tener el contexto de lo que vimos hace 8 días. Mira lo que está diciendo Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén. Por tanto, dice él, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad
quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Así termina nuestra historia de los 8 días. Jacobo diciéndole a los judíos: no molestemos a los hermanos gentiles que están creyendo en el evangelio. Escribámosles una carta, que es la que acabamos de leer y la vamos a ver. Pero además de eso, les dice a los judíos: recuerden que en cada ciudad, en cada pueblo, hay una sinagoga, y que en esa sinagoga siempre se está leyendo la ley de Moisés. Por lo tanto, ellos están escuchando constantemente la ley de Moisés. No hay necesidad de que los obliguemos a obedecerla. Los apóstoles y los ancianos, de acuerdo a nuestro pasaje, están de acuerdo en no exigirles esto a los gentiles. Ellos están de común acuerdo en escribir esta carta en donde les van a explicar lo que sí tienen que hacer. Pero quiero que pienses en esto, porque en esto meditaba en esta semana que estaba preparando el pasaje. Esta carta es una carta dirigida ¿a quiénes específicamente? A los gentiles, a la iglesia de Antioquía, ¿cierto? Personas que no habían nacido en Israel o que no eran parte de Israel. Y esto me parece muy importante, familia, porque esta carta fue escrita hace aproximadamente 2000 años, pero sigue igual de vigente que hace 2000 años para nosotros. Porque lo que estamos haciendo ahorita es leer la carta a una iglesia ¿qué? Gentil. Una iglesia que no es, no, bueno, no sé, a lo mejor aquí hay algún descendiente de un judío. Puede ser, ¿no? Pero si no, esta carta tiene mucho que hablarnos a nosotros. Fue escrita para gentiles, pero sigue siendo anunciada para los gentiles. Por esa razón quiero que prestes mucha atención en estos minutos que tenemos. Vamos con la primera idea que quiero compartirte, la cual la encontramos en el versículo 22. Los mensajeros. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia. Eso lo puedes subrayar si quieres, si acostumbras marcar tu Biblia, con toda la iglesia, escoger dentro de ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Quiero que veas algunas cosas conmigo de manera breve. De acuerdo a nuestro pasaje, a este primer versículo, dice la Escritura que los hermanos, tanto los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia estuvieron de acuerdo, es decir, tomaron la decisión de enviar a estos hermanos, de escribir la carta para que la iglesia gentil pudiera conocer cuál es la respuesta de la iglesia judía. No sé si piensas en esto, pero yo estaba meditando un poco cómo es evidente que esta iglesia a la que se refiere nuestro pasaje eran personas que estaban comprometidas, es decir, eran personas que eran parte del cuerpo. No eran creyentes que habían llegado un domingo y entonces estaban participando de la decisión o de la votación. No, eran hermanos que eran parte de la iglesia y que ellos conocían cómo estaba la situación. No eran hermanos que habían llegado por primera vez. Eran personas involucradas, comprometidas con el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. Y aunque el pasaje evidentemente no lo dice de manera directa, pero yo creo que aquí hay una implicación del tema de la membresía muy presente. Porque es la iglesia la que está opinando, no solamente el liderazgo, sino que toda la iglesia, dice el pasaje, estuvo de común acuerdo. Y precisamente este involucramiento que vemos es de los apóstoles, de los ancianos y de los demás hermanos. Y ellos deciden enviar, dice el pasaje, a hermanos prominentes. La versión de Reina Valera dice principales, a los hermanos principales, dando así una idea de que a quien habían enviado para leer la carta y explicar la carta eran líderes de la iglesia. Y considero que tiene mucho sentido en realidad si lo pensamos, porque la iglesia no iba a enviar a hermanos que tal vez tuvieran 1 o 2 meses o que no supieran cuáles son las enseñanzas de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús les había enseñado a los apóstoles? No, tenían que ser personas que conocían la Escritura. La iglesia decide enviar a Judas y a Silas, junto con Pablo y Bernabé, de regreso a Antioquía. Y no sé si recuerdas, pero nuestro contexto de hace semanas nos muestra que precisamente la iglesia de Antioquía envía a quién. ¿Recuerdas a quién envía primero la iglesia de Antioquía? A Bernabé, muchas gracias. Y después Bernabé va a Tarso a buscar al apóstol Pablo. Entonces ellos andan de aquí para allá,
de aquí para allá, porque la iglesia los está enviando para que ellos puedan anunciar la decisión de los apóstoles. Y de manera breve, antes de pasar a nuestro segundo punto, familia, yo creo que aquí quiero mostrarte algo que creo que aprendemos algo muy importante, aunque definitivamente no va a ser el énfasis ni la idea principal. Yo lo dije hace unos días, pero quiero volver a recordarlos. En nuestra iglesia, Doxa, nosotros, hay una necesidad muy grande de que hombres entre ustedes se levanten con valor y se levanten aprendiendo de la palabra de Dios, porque la iglesia necesita hombres maduros en la fe que puedan enseñar a otros hombres. Julio y yo no podemos con el trabajo nosotros solos, eso es evidente. Pero la iglesia les ha dado hombres a ustedes dones y talentos para que ustedes los puedan desarrollar y puedan enseñar a los demás. Y esto no necesita de un púlpito o de un escenario. Eso lo pueden comenzar a hacer desde el lugar en donde están. Pero tienes que, claro, prepararte, leer, capacitarte, tomar la responsabilidad que Dios te ha dado. Pero tú puedes ser de bendición para muchos. Puedes animar a muchos otros hombres y discipularlos en el evangelio porque Dios te ha dado ese don para que lo puedas desarrollar. Y esto no solamente tiene que ver con los hombres, las mujeres también. Mujeres, ustedes también tienen un llamado a discipular a otras mujeres. Hace unos meses yo en el grupo de mujeres les pedí a las mujeres mayores que no perdieran de vista a las mujeres jóvenes y que las estuvieran buscando. No voy a pedir que levantes tu mano para preguntarte cómo vas con eso, pero creo que a varias se les ha olvidado un poquito continuar esa relación. Pero hay un llamado para hombres y para mujeres de discipular y de enseñar. Y podemos ver que la iglesia escoge a estos hombres maduros precisamente para que enseñen a otros. Así que quiero que puedas ver cómo los mensajeros no eran cualquier persona, es decir, no eran nuevos creyentes, no era un hermano que había llegado un domingo antes, no, eran personas que tenían tiempo en la iglesia, eran parte del liderazgo y estaban enseñando a otras personas. Ve conmigo a la segunda idea, la cual, y esta va a ser la más larga de todas, la cual la encontramos del versículo 23 al 29 y la he titulado El mensaje. Solo vamos a leer el versículo 23, el mensaje. Versículo 23, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles. Saludos. Quiero que notes conmigo algo de manera breve que vemos en este primer versículo. Desde ya, la iglesia madre o la iglesia de Jerusalén, al escribir esta carta a los gentiles, está refiriéndose a ellos como hermanos. ¿Te das cuenta de eso? Por eso nuestro pasaje nos dice que ellos los saludan y les dicen a los hermanos que están en Antioquía. Ahora, esto debe llamar nuestra atención porque si recuerdas hace 8 días, cuando la iglesia o cuando los apóstoles y los ancianos estaban refiriéndose a los judíos que querían judaizar, también se refería a ellos como hermanos. Tanto los gentiles que no conocían bien sobre la gracia de Dios y por eso estaban preocupados porque ¿seremos salvos? ¿No seremos salvos? Se les conoce como hermanos. Pero a estos hombres que también estaban equivocados o que estaban equivocados en su enseñanza, también se les conoce como hermanos. A este grupo de fariseos, aun cuando estaban predicando algo equivocado por ignorancia, porque recuerda, esta era la primera vez que ocurría en el libro de Hechos. Ellos creían algo que no era correcto, pero que era algo que se estaba enseñando por costumbre. Ahora, esto me llama mucho la atención porque a pesar de que estos hombres por ignorancia estaban enseñando algo que no era bíblico, no por eso pierden su salvación. ¿Te das cuenta de eso, verdad? O tal vez podemos discutirlo en algún momento si es que no estás de acuerdo con eso. Pero, y aquí es donde tal vez voy a decir algo controversial. Estos hermanos judíos que por ignorancia estaban predicando algo equivocado, la escritura no los califica como apóstatas, como anatemas. Los ancianos les dicen los hermanos también.
A diferencia de otros grupos que conforme va pasando el tiempo, por ejemplo Gálatas o Tesalonicenses, en donde incluso Pablo los llama perros, porque están tergiversando el evangelio a propósito, siendo conscientes de que lo que están enseñando es un error. Pero aquí hay una gran diferencia, porque a estos hermanos que están hablando por ignorancia, la Escritura no está tratándolos como anatemas. ¿Te das cuenta de eso? Y sabes, creo que hay algo grande que podemos aprender tú y yo en esta mañana. Porque los hermanos que piensan un poco diferente a ti, aquellos que tienen una postura escatológica diferente o alguna postura en cuanto a la salvación diferente a ti, ellos no son anatemas, ellos no son apóstatas, ellos son hijos de Dios y verdaderamente han puesto su esperanza en Jesús. No estoy hablando de ecumenismo. Ecumenismo es la relación de varias religiones, una mezcla. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay personas que tal vez tienen una parte de la verdad y no por eso la Escritura los tacha de no creyentes. Entender que la salvación depende de Cristo y que esto lo pudimos ver hace 8 días. El hecho de saber que la única forma en cómo las personas son salvas es a través de Jesús, nos ayuda a entender que aquellos hermanos que son pentecostales y que todo el tiempo están gritando aleluya o amén, que de vez en cuando aquí hace falta uno que otro. Aquellos hermanos que se la pasan danzando todo el tiempo y que a veces se caen pensando que es el Espíritu Santo. Si ellos verdaderamente han creído en Cristo, sus obras no los hacen perder la salvación. Sus hermanos presbiterianos, o como le dicen, refrigerianos algunos, que parece que cuando fueron salvos, sus emociones fueron quitadas. Yo sé que aquí hay algunos hermanos que todavía abrazan el presbiterianismo, así que son tus hermanos en Cristo. Son tus hermanos. Hay diferencias, pero la sangre de Jesús los ha salvado al igual que ellos. Pero ojo con esto, porque aquí quiero seguir. Esto no significa que la iglesia no se va a levantar en contra de la falsedad. Es decir, si tú ves algo con tus hermanos, no vas a decir, como son mis hermanos, entonces no pasa nada, me quedo callado. No, mira lo que sucede en el versículo 24. Recuerda, primero los apóstoles llaman hermanos a los judíos, ahora llaman hermanos a los gentiles. Y mira lo que sucede, puesto que hoy hemos oído que algunos, ¿qué dice? De entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger a algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Quiero que podamos ver un contraste bastante evidente en estos versículos. Por un lado, la iglesia de Jerusalén no tiene ningún reparo en denunciar la falsedad que estas personas estaban predicando. ¿Te das cuenta de eso, cierto? Ellos estaban predicando sin el consentimiento de la iglesia líder y que además esa predicación no era el evangelio, porque aquí debemos a lo mejor hacer un paréntesis y aclarar algo. ¿Recuerdas cuando Jesús está predicando en los evangelios y Juan junto con los demás discípulos le dicen, maestro, ahí hay un hombre que está predicando sobre ti, pero no es con nosotros? Y lo callamos, ¿recuerdas? ¿Y qué es lo que Jesús dice? No lo detengan. El que no es con nosotros está. O sea, Jesús no tuvo que darle permiso. Él predicó, pero porque estaba predicando la verdad. Pero en este contexto, los judíos que estaban predicando en las iglesias no estaban predicando la verdad y no estaban bajo la autoridad de la iglesia. Pero me llama la atención que este pasaje deja algo en claro. Ellos dicen a algunos de nosotros. No dicen, nos hemos enterado que algunos traidores. No dice, nos hemos enterado que algunos que se hacen pasar por nosotros. No dice, nos hemos enterado que eran de nosotros, pero salieron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. No. De entre nosotros. Eran parte de la iglesia.
pero estaban predicando una mala enseñanza y los apóstoles tenían que corregir esa enseñanza. Y hay dos cosas que el mensaje de estos hombres produce. Número uno, ha inquietado la vida de los creyentes. Y número dos, aunque podríamos verlo como un sinónimo, ha perturbado sus almas, dice la carta. Los creyentes estaban preocupados. Ellos no sabían si lo que los judíos les habían enseñado era del todo cierto. Primero, Pablo y Bernabé les habían predicado sobre la salvación por gracia, pero ahora llegaron los judíos y les dijeron, no, es gracia más obras. Entonces, ellos estaban preocupados. Esta predicación de estos hombres que era falsa, había perturbado sus almas. Los primeros no son enviados por la iglesia. Pero mira ahora el contraste que vemos entre los primeros que predican y los segundos que predican. Porque vemos que a los apóstoles, o a Pablo, Bernabé, a Judas y a Silas, a ellos, número uno, sí los envía a la iglesia. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? A los otros dicen, nosotros no los enviamos. Pero el segundo grupo los envía a la iglesia. En segundo lugar, ellos también predican el evangelio, predican la verdad. En tercer lugar, a diferencia de los judíos, estos hombres estaban capacitados. Lo vimos en el primer versículo. Eran los líderes de la iglesia, eran personas capacitados. Y habían sido enviados ¿para qué? Para apaciguar esa inquietud, esa aflicción que había en sus almas. Estos hombres que tenían un buen testimonio de acuerdo a la Escritura los empiezan a describir un poco, ¿cierto? Ellos han arriesgado su vida por la iglesia. Ellos han arriesgado su vida a causa del evangelio. Ellos los hemos enviado para que les anuncien la verdad. Ahora, aquí vamos a entrar al énfasis de nuestro pasaje. Yo considero aquí es el corazón de nuestro texto, porque aquí veremos lo que la iglesia de Jerusalén le pide a la iglesia de Antioquía que haga. Presta atención, por favor, a esto. Yo pensaba en la semana, imagínate la iglesia de Antioquía. Ellos estaban, dice, turbadas sus almas, estaban preocupados. Y llega Pablo, Bernabé, Judas y Silas en un grupo, se acercan con ellos y les dicen, hermanos, dice el texto, reunieron a toda la iglesia, hermanos, tenemos que hablar con todos ustedes. Reúnanme a toda la iglesia. Cientos y cientos de personas. Y yo quiero pensar que tú y yo tenemos la carta aquí y la leímos hace 8 días, o seguramente la leíste en la semana, pero los de Antioquía no. Los de Antioquía no sabían qué les iban a decir. Los de Antioquía estaban a la expectativa. Seguramente ellos estaban preguntando, ¿será que tenemos que circuncidarnos? ¿A qué decisión habrán tomado los de Jerusalén? ¿Somos salvos? ¿No somos salvos? ¿Te imaginas esa angustia? Su corazón ya estaba perturbado. Es como si en este momento yo te dijera, familia, tengo algo que decirles. Y es muy importante. Quiero que presten atención, por favor. Y tú te quedas intrigado. ¿No sabes lo que voy a decir? ¿No sabes si es algo bueno o es algo malo? Así estaba la iglesia de Antioquía. ¿Qué nos querrán decir? Pero mira lo que dice ahora el versículo 28 y 29. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Te das cuenta cómo dice la iglesia que la decisión proviene de Dios? Nos pareció bien al Espíritu Santo en primer lugar, claro, y a nosotros no imponerles mayor carga que estas. 29. Que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Pásenla bien. Este es el énfasis, considero yo, del texto, y si quieres lo puedes subrayar. Quiero que puedas ver cómo la iglesia reconoce que este mensaje, a diferencia de los judíos, está respaldado por Dios, por la tercera persona de la Trinidad, por el Espíritu Santo. Mucho más importante que los apóstoles o que los ancianos o que la iglesia, este mensaje estaba aprobado por Dios. Y eso era lo más importante.
Nos pareció bien, dice. Dios no les impondría más cargas de las necesarias. Dios no les impondría una carga que ellos no podrían aguantar. ¿Recuerdas la ilustración? Una salvación por obras no era lo que Dios quería. Ahora, tal y como lo dije hace 8 días con la predicación, esto no es un llamado a vivir como quieras. Esto no es un llamado a que ya que eres creyente y que siempre serás salvo, entonces puedes hacer lo que quieras. No importa, Dios te perdona, Dios te ama, Dios te paga todos los pecados. Tú dale rienda suelta a tu pecado. No es eso. Como lo dije hace 8 días. O no sé si lo dije hace 8 días, pero lo voy a decir ahora. El hecho de que tú vivas de esta manera, el hecho de que tú creas que porque eres salvo puedes pecar y hacer lo que quieras, déjame decirte, lamentablemente es una demostración clara de que en realidad no has entendido el Evangelio y que probablemente no seas salvo. Las cartas de Juan lo dicen, aquel que practica el pecado es del diablo. O sea, tú no puedes estar practicando, tu estilo de vida no debería ser el vivir pecando todo el tiempo. Así como no podemos exigirle a un no creyente que viva en santidad porque no conoce ese término, tampoco podemos creer que un cristiano que ha sido salvado por Jesús vivirá su vida en pecado diciendo, no me importa, porque tengo un Dios de amor que todo lo perdona. Si tú conoces a Dios y eres un hijo de Dios, tú demuestras eso con tus hechos y no con tus palabras. Voy a repetir eso una vez más. Si tú conoces a Dios y eres un hijo de Dios, tú demuestras eso, que eres un hijo de Dios, con tus hechos y no con tus palabras. Podemos decir misa, pero si no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio, entonces no sirve de nada. Entonces, algo que podemos ver en este pasaje es que la carta nos dice, nosotros, o nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, no imponer, ¿qué dice? Ayúdame a leerlo, por favor, en tu Biblia, versículo 28. No imponer, ¿qué? Mayor carga. Eso significa que sí hay una carga, ¿verdad? Ellos están diciendo, no vamos a poner mayor carga, pero ya hay una carga. ¿Cuál es la carga que vimos hace 8 días, de acuerdo a la palabra? Que alguien me lo diga. ¿Cuál es ese yugo que los creyentes deben cargar? El yugo de Cristo. Terminamos el pasaje hablando del yugo de Cristo. Hay una carga que Dios sí pone en nosotros. Y de acuerdo a este pasaje, nosotros podemos ver esta carga mencionada de 4 maneras. Número 1, abstenerse a lo sacrificado por los ídolos. Número 2, abstenerse a la sangre. Dile adiós a los taquitos de moronga. Adiós. Número 3, abstenerse a la carne de animales que han sido estrangulados. Número 4, abstenerse de la fornicación. Estas 4 cosas son las 4 cosas que la iglesia de Jerusalén le pide a la iglesia gentil que deje de hacer. El pasaje lo está diciendo, yo solo lo estoy leyendo literalmente. Ahora, quiero tomarme un tiempo para analizar rápidamente estas cosas, porque ya hablando en serio, entonces podríamos pensar o decir que, por ejemplo, el comer tacos de moronga, si me ayudan con la imagen, por favor. No voy a poner la moronga, no te preocupes. Pero, ¿alguno de ustedes ha hecho estos cortes de carne ribeye y los han visto en su término medio, en donde todavía está jugosito y sale un poquito como de sangre? ¿Sí? Entonces significa que, imagínensela, imagínense ahí la imagen. ¿Significa que entonces ya no podemos comer eso? Sí, no. Sí, no. El contexto cultural, familia, nos va a ayudar mucho, va a ser muy útil para explicar el pasaje de Hechos 15. No sé si tú sabías, pero muchas de las malas interpretaciones de la Escritura o el deseo de guardar ciertas tradiciones de la Escritura se dan porque no se estudia el contexto literario, histórico y cultural.
Pero quiero decirte algo rápidamente. En los tiempos de Hechos, capítulo 15, y de hecho mucho antes de Hechos, capítulo 15, antes de que la iglesia existiera, estas 4 prácticas que se nos muestran aquí tienen una relación directa con la idolatría y las prácticas en el templo pagano. Por esa razón, la carta iba dirigida para ¿qué tipo de personas? Gentiles, que no estaban acostumbrados a los rituales o las tradiciones judías, sino a las tradiciones paganas. Si lo notas, siempre en las cartas cuando se hable de este tipo de prácticas, como a la iglesia de Corinto, precisamente se le escribe a una iglesia gentil. Y lo que nuestro pasaje nos está diciendo es que estos creyentes nuevos en la fe tenían que dejar estas 4 prácticas por 2 razones principales. Estas 4 prácticas por 2 razones principales. Número 1, porque estas prácticas, como eran idolátricas y se realizaban en templos paganos, era algo que los judíos repudiaban. Era algo que los judíos no podían tolerar. Y por esa razón la iglesia les dice, absténganse de eso. Imagínate esto. Si ya de por sí para un judío era difícil relacionarse con un gentil, ahora imagínate que ese gentil le empiece a predicar de un Dios diferente al de los judíos. Y encima de eso, los judíos ven que los gentiles siguen con estas tradiciones paganas. Era prácticamente imposible que los judíos y los gentiles se relacionaran entre sí. Pero número 2, la razón por la cual la iglesia de Jerusalén le pide a los gentiles que se abstengan era porque estas prácticas eran paganas y se realizaban en templos paganos. Por ejemplo, el sacrificio de animales a los dioses se realizaba muy parecido como los judíos lo hacían. Pero a diferencia de los judíos, lo que los gentiles hacían es que en el templo ellos hacían una comida, una celebración, una fiesta en donde se repartían la carne sacrificada a los ídolos y ahí mismo se la comían. Después, cuando sobraba mucha de esa carne, lo que hacían los gentiles era irla a vender a las carnicerías. Por eso Pablo en Corintios dice, si alguien te invita a comer y tú en tu ignorancia no sabes qué es sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? Come, no pasa nada. Pero si sabes qué es sacrificado a los ídolos, entonces abstente de comer. Pero Pablo no dice abstente de comer porque es pecado, porque es pecaminoso, porque te va a hacer mal. No, él dice por los hermanos débiles. ¿Te das cuenta? Los gentiles se quedaban en el templo y comían la carne. Cuando la iglesia de Jerusalén le pide a los gentiles que dejaran de comer sangre, no era porque en las calles o afuera del templo, después del servicio de los gentiles, hubieran puestos de tacos de moronga. No era por eso. No era porque entonces los gentiles iban y comían sus tacos de guisado de moronga. No, lo que los gentiles hacían literalmente en el templo al quitar la sangre de los animales era bebérselas. Contexto cultural. Ellos se la bebían como adoración a sus dioses. Ahora empieza a tener un poco de sentido. Ahora, ¿esto significa que entonces tienes que comer carne de moronga? No. Bueno, si tienes las plaquetas bajas dicen que sí es bueno, pero... Y el hígado también. El hígado está hecho de sangre, ¿no? ¿No? Ahí alguien sí sabe. Pero no estoy diciendo que tienes que comer moronga. Estoy diciendo que eso queda en tu libertad cristiana. Si tú comes, no eres un pecador más por comer. Pero al mismo tiempo no tienes que obligar a aquellos que no comen. Pero si tú no comes, no tienes que repudiar a aquellos que comen. Es un contexto cultural. No eran tacos de moronga, era la sangre tomada para adorar a los dioses. Marcos capítulo 7, versículo 19 nos enseña que cuando Jesús está peleando precisamente con estas cosas, con los fariseos, Él dice algo bastante claro. Y Él dice, no es lo que entra, lo que contamina al hombre, es lo que sale. Pero mi punto aquí, mis hermanos, es que tanto el comer carne de animales, tomar sangre y las otras cosas, incluso la carne o los animales estrangulados y aún la fornicación era parte de la idolatría. No sé si tú lo sabías, pero había muchas culturas paganas que en el mismo templo hacían orgías.
¿Sabías eso, verdad? O no sé si lo sabías, pero lo estás aprendiendo hoy. Había muchas culturas que parte de su adoración era tener orgías en el templo, y por esa razón, en lugar de tener sacerdotes en el templo, tenían sacerdotisas. Ahora bien, podemos ver que el mandato de abstenerse de la inmoralidad sexual es un mandato que continúa. No faltará el abusadillo, tal vez, que piense, bueno, entonces mientras no lo hago en una cuestión de idolatría o en un templo, no pasa nada. No faltará el abusadillo que piense, bueno, entonces aquí se está refiriendo a la fornicación, pero no está hablando del adulterio, no está hablando de la masturbación, la pornografía, la infidelidad en el corazón, la codicia a la mujer o al hombre del prójimo, porque no entran dentro de este pasaje. No. Esta palabra, de hecho, si tú la ves en el original, esta palabra fornicación se refiere a inmoralidad sexual, lo cual abarca todos estos tipos de pecado. Esta palabra tiene que ver también con un contexto de lujuria sexual, deseos no naturales y fuera del matrimonio, relaciones entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y es más, si queremos ponernos espléndidos en cuanto a la definición, cuando nosotros pecamos o cuando una persona peca de alguno de estos sentidos de inmoralidad sexual, al final es una cuestión de idolatría. Porque estás buscando satisfacer tu propio ídolo, que es el del corazón. Pero lo que vemos en este texto, mis hermanos, es que este pasaje nos está llamando a los gentiles a que nosotros nos abstengamos de esas cosas. Es decir, si tú ya no tomas sangre, espero, si tú ya no comes en templos paganos, entonces, ¿cómo vamos a entender esto en nuestro contexto? Lo que este pasaje está enseñándonos es, creyente, tú que has sido salvado por gracia, tienes que vivir en estas obras que demuestran esta gracia. ¿Y cuáles son estas obras? Abstenerte de esta idolatría, abstenerte de estos pecados que no son para nada edificantes. Ahora, ¿cómo podemos ver la idolatría en nuestro contexto? De muchas maneras. Hace poco acabamos de ver un libro con los hombres. En las relaciones. Jóvenes señoritas, en sus noviazgos ustedes pueden idolatrar a la persona sin que ustedes sean conscientes. Ustedes pueden poner como prioridad a este joven o señorita por encima de Dios. Y por eso quiero preguntarte, ¿la relación que tú tienes te está acercando a Dios? ¿Ese novio, esa novia te lleva a Cristo siempre que se ven? Esa relación glorifica a Dios con lo que haces en público, pero a puerta cerrada, que no deberías de estar a puerta cerrada, de hecho. Ese hombre o esa mujer está reflejando a Cristo con sus acciones. Segura que quieres pasar toda tu vida con alguien que no tenga a Cristo como Dios, como su prioridad. Por favor, el día de mañana no digas, nunca me lo advirtieron. Nadie me dijo. Porque quien pagará las consecuencias, lamentablemente, por eso vas a ser tú. Pero muchas veces podemos buscar o encontrar idolatría en muchas cosas. Tu trabajo. Ese trabajo para el que vives, para el que mueres, a veces literalmente. Ese trabajo que no puedes dejar y que si lo dejas sientes que pierdes una parte de ti. Eso se ha convertido en un ídolo. Y estás pecando delante de Dios. Madres, padres, que tus hijos se han convertido en ídolos y que los estabas poniendo encima de tu esposo. Que tu atención está por encima de tu esposo. Y ¿sabes qué? Si tú estás haciendo eso como cristiana, tú estás pecando. Y estás pecando terriblemente. Y déjame decirte por qué. Porque estás alterando el orden de Dios. ¿Y sabes quién es bueno para alterar el orden de Dios? Satanás. Cuando tú estás poniendo a tus hijos por encima de tu esposo y los ves como prioridad y descuidas a tu esposo y ignoras a tu esposo y amas a tus hijos, pero aprecias a tu esposo, estás haciendo las obras del diablo. Y eso es peligroso. Pero es que, Eli, tú no conoces a mi esposo. Es que, Eli, tú no has convivido con mi esposo. Sí, puede ser que no. Y yo no sé cómo es tu esposo. Y yo no sé cómo es el trato que tienes con tu esposo.
pero hay un orden bíblico y tú no puedes alterar ese orden. Y mi oración es que tu esposo cambie. Claro que sí. Dios es el primero que no quiere que estés en un matrimonio en donde tu esposo te trata mal o tu esposo te ignora. Pero no por eso tú vas a tergiversar el rol de Dios. Y no por eso vas a hacer ídolos a tus hijos. Y lo mismo es hacia el esposo. Entonces, ¿te das cuenta cómo de muchas cosas que nosotros tenemos podemos hacer ídolos? De todo lo que nosotros podamos ver. ¿Y cuál es el mensaje que compartimos al principio? La idea que vimos: el creyente que ha sido salvado por gracia vivirá alejado de la idolatría y de las prácticas pecaminosas. Ese es el mandato de parte de Dios en su escritura: aléjate de toda clase de ídolos. Versículo 30 al 32. Y déjame antes decir algo. Escucha la predicación del domingo. Porque si tú no la escuchas, tú vas a creer que mi mensaje está diciéndote: tienes que hacer obras para agradar a Dios. Y eso no es lo que estoy diciendo. Porque tú ya has sido salvo. Tú tienes que alejarte de estos ídolos. Punto número 3, y estos van a ser muy breves, no te preocupes. El gozo que trae el mensaje, versículo 30. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reunieron a toda la congregación, entregaron la carta. Ellos hicieron su trabajo. Y mira lo que sucede, versículo 31. Cuando los hermanos la leyeron, ¿qué dice la palabra? Se regocijaron por el consuelo que les impartía. Judas y Silas eran profetas y los exhortaban los confortaron a los hermanos con un largo mensaje. ¿Te das cuenta de qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que la palabra nos muestra? Ellos escuchan primero que ellos son salvos por gracia y después escuchan que tienen que hacer cosas. Y la iglesia no reaccionó. No reaccionó. ¿Pero por qué no? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 2 nada más? O sea, ellos no reaccionaron a la palabra. Ellos, ¿qué dice? Se regocijaron. Porque la salvación era por gracia y las obras demostraban esa salvación que tenían. Ellos leyeron la carta. ¿Y recuerdas cuáles eran los sentimientos que los judíos habían provocado en los judaizantes? Inquietud, y los habían perturbado. Pero ahora las palabras que ellos o que los apóstoles traen les dan regocijo, les dan calma. Y no solo eso, no solamente leen la carta, dice la palabra también, Judas y Silas comienzan a predicar, es decir, los empiezan a animar, los empiezan a discipular. La palabra de Dios es la que está hablando a sus corazones y ellos no reaccionan con rechazo a la palabra, es decir, no, es que esta es mi tradición, es que yo así soy. No, ellos entienden que la salvación es por gracia y su reacción es obedecer. Su reacción es gozarse en la palabra. Esta palabra de Dios trae gozo, consuelo, paz, tranquilidad, socorro. Yo no sé cuántos de ustedes el día de hoy, en esta mañana, vienen con el corazón turbado. Yo no sé cuántos de ustedes vienen afligidos el día de hoy. Por un esposo que no quiere cambiar, por un esposo que no es creyente, por una esposa que no ama al Señor, por unos hijos rebeldes que han durado muchos años y pareciera que nunca van a cambiar, por hijos que los ves que su corazón cada vez más se endurecen. No sé cuántos vienen turbados por un trabajo con el que tal vez ya no pueden más. No sé cuántos en esta tarde se sienten cansados y han orado al Señor. Dios, ya no puedo más, ya no sé qué hacer, mi vida es un caos, ya no quiero continuar. Pero sabes, si tú te sientes de esta manera o te has sentido de esta manera en los últimos días, al igual que la iglesia de Antioquía, lo que traerá consuelo a tu corazón es la palabra de Dios. La iglesia gentil no lo sabía. Pero esto que ellos estaban leyendo es la palabra de Dios. Por eso lo tenemos dentro del canon de las Escrituras. Era Dios mismo el que les estaba hablando. Y era Dios mismo el que les traía consuelo. Y sabes qué, mi hermano, mi hermana, esta es la misma esperanza para nosotros. Que en los momentos de gratitud, pero también momentos de aflicción, la palabra nos trae consuelo. Es la palabra de Dios.
la que hace que este pueblo se regocije. Y punto número 4 y última idea, la proclamación del mensaje. ¿Cuál es el resultado de esta iglesia? Esta iglesia que estaba atemorizada por saber si su salvación era real o no, y una vez que se le muestra, vive con regocijo o está en regocijo. Mira lo que dice el versículo 33. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé. ¿Recuerdas cuántos hermanos llegaron al principio? 4. ¿Cuántos se quedaron? 3. Entonces solo se fue Judas, se regresó Judas solito. Ellos se quedaron en Antioquía enseñando y ¿qué? Proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra. Este mensaje de salvación por gracia, pero obras que mostraban la salvación, tenía que ser predicado, tenía que ser enseñado, y la palabra debía traer consuelo. Si tú te das cuenta, cuando vamos en las cartas o leemos las cartas de Pablo a los Gálatas, o me parece que es a los tesalonicenses, nos damos cuenta que el tema del judaísmo ya se ha propagado como un cáncer. Ya hay muchas iglesias que han escuchado. De hecho, te puedes dar cuenta que la iglesia de Gálatas, que empezó bien, dice Pablo, estaba ya muy perturbada, y Pablo los exhorta fuerte porque la iglesia ya estaba muy contaminada. Y por esa razón los apóstoles junto con la iglesia tenían que anunciar la verdad de la salvación. Somos salvos por gracia a través del sacrificio de Cristo. Y esta salvación será evidente abandonando a tus ídolos. La iglesia gentil debía entender que si bien no estaban llamados a obedecer la ley de Dios para ser salvos, sí tenían que obedecer la ley de Dios. Vuelvo a repetir esto una vez más. La iglesia gentil debía entender que si bien ellos no estaban llamados a obedecer la ley de Dios para ser salvos, sí estaban llamados a obedecer la ley de Dios, que en el Nuevo Testamento se resume a 2 mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Familia, déjame terminar este pasaje de esta manera. Cristo es el único sacrificio que estos gentiles necesitaban. Ellos ya no tenían que ofrecer sacrificios, tomar sangre, fornicar en el templo. Ya no había más necesidad de eso, porque Cristo había cumplido con la ley de Dios. Y la iglesia tenía que entender eso, que Cristo era el sacrificio perfecto para ellos. Y eso es lo mismo para nosotros. Nosotros ya no tenemos que ofrecer y entregar nuestra vida a estos falsos ídolos que tenemos. Déjame decirte algo, porque quiero que quede claro, todos nosotros tenemos ídolos, los cuales Dios necesita derrumbar. Y estoy seguro que a varios de ustedes, o a muchos, por no decir todos, ese ídolo está ya ahorita en este momento en tu mente. ¿Cuál es el ídolo de tu corazón? ¿Es el dinero? ¿Es la lujuria? ¿Es el trabajo? ¿Es la familia? ¿Es la iglesia? ¿Es el hecho de que te sientas aprobado o aprobada por los demás? Y si no pasa eso, entonces ¿hay algo en tu corazón? ¿Cuál es el ídolo que hay en tu corazón? Necesitamos identificarlo todos. Yo sé cuál es el mío y sé con cuál es el que estoy luchando todos los días de mi vida. Este aguijón en la carne que todos tenemos. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos recordarnos todos los días? El Evangelio. Y decir, Señor, yo no necesito entregar mi vida a estos ídolos, porque tú has sacrificado a tu propio Hijo para que yo derrumbe estos ídolos, para que estos ídolos sean derrumbados a través del Evangelio. Al igual que a los hermanos de Antioquía, la palabra es la que debe traer consuelo a nuestros corazones y recordar que nuestra vida ya no está prisionera de un ídolo o de más de un ídolo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Y quiero que puedas recordar esto, familia. La próxima vez
el día de mañana, dentro de unas horas, cuando este ídolo esté tocando en las puertas de tu corazón y te esté diciendo, déjame entrar. Recuerda lo que vimos hace un momento y el argumento que compartimos. Alguien que ha nacido de nuevo tiene un llamado a alejarse de los ídolos y del pecado. Es verdad, en este mundo, aunque quisiéramos, no podremos hacerlo por completo. Pero estamos llamados a hacerlo todos los días de nuestra vida. Ponte de pie, por favor, familia. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra la que anima, Señor, pero exhorta nuestros corazones. Dios, yo quiero rogarte, Señor, que ayúdanos a ver claramente estos ídolos del corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a no ser hipócritas, Señor, y a creer que somos los creyentes perfectos y que no tenemos algo con que luchar, Señor. Porque en ese momento ese ídolo, Señor, estará presente en nuestras vidas más que nunca. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a luchar, Señor, a través de tu evangelio. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar, familia, unos segundos, por favor.